pasamos en este momento a presentar la última sesión de la sinodalidad, que tiene que ver pues, con la participación. ¿Cómo planteamos la participación en la Iglesia y concretamente dos parroquias? La parroquia de la Ventilla en Madrid y la parroquia de San Ignacio en Donosti quieren hacernos llegar sus aportaciones en esta línea, pero antes de nada igual conviene recordar las 80 personas que el Papa ha pedido que puedan, que quiere que participen en la votación final del sínodo. 80 personas laicas y la mitad quiere que sean mujeres y que se tenga en cuenta también a los jóvenes. Entonces, esta es una noticia bien importante, como para ir dando pasos a decir que, bueno, no es solo los obispos y el Papa los que van decidiendo estas cuestiones importantes en la sinodalidad, sino que vamos entrando el pueblo de Dios en su medida. Bueno, un signo interesante. Y desde ahí, pues vamos a comenzar dando la palabra, ¿verdad?, a la parroquia de San Ignacio, Miquel y Garasi, y después que presenten el marco de la participación, pues comentarán Pablo y Ángela su experiencia de la asamblea sinodal que tuvieron en la parroquia de la Ventilla. Bueno, pues oye, cuando queráis, Miquel y Garasi, tenéis la palabra. Ongi etorri. Bueno, eskerrik asko, Manu. Un saludo a todos de parte de Miquel Aranguren, soy el párroco de San Ignacio. Y de Garasi también, que bueno, participo y estoy en la coordinación de la pastoral juvenil de la parroquia y de San Ignacio y aquí estamos. Bueno, pues para intentar transmitir un poquito nuestra experiencia, ¿no? Hemos pensado, pues, en primer lugar, arrancar desde nuestra propia experiencia de cómo comprendemos hoy en día una parroquia y, en este caso concreto, nuestra parroquia. Entonces, Garasi pues, nos va a hacer un pequeño resumen de cómo comprendemos nosotros como comunidad cristiana hoy, en clave sinodal, lo que está llamado a ser una parroquia, en este caso, nuestra parroquia de San Ignacio. Bueno, pues en primer lugar, ¿no? Bueno, soñamos y queremos e intentamos que así sea, ¿no? Que la parroquia, vivir la parroquia y sentir la parroquia como un hogar, ¿no? Como es la casa de Dios y es la casa de todos. Por lo tanto, bueno, pues intentamos que la parroquia de San Ignacio, bueno, pues sea una familia, sea un hogar, ¿no? Un lugar de confianza, de desahogo, de celebración y de allí, pues, para adelante. También, bueno, pues queremos que sea y soñamos y creemos que vamos en camino, ¿no? De que sea un lugar también donde viven en comunión diversas vocaciones, carismas y espiritualidades, ¿no? Hay gente de diferentes edades, de diferentes carismas, participan bueno, y colaboran colegios, bueno, pues estamos en esas. Y también una parroquia abierta, ¿no? Una parroquia en salida donde tienen acogida tanto las personas creyentes, ¿no? Como la gente que todavía, bueno, pues está en búsqueda o no sabe bien por dónde va el tema de su fe. Pues para nosotros, como ha dicho Garasi, es la casa de Dios y es casa de todos. Y por lo menos nuestro deseo es que todos tengamos cabida. Luego, es importante para nosotros no solamente tener esta idea de parroquia o deseo, ¿no? Sino cómo ajustar nuestra realidad, nuestra estructura, pues a esta realidad sinodal. Y para ello creemos que la estructura misma parroquial es importante, es decir, cómo estructuramos los órganos que existen, las distintas realidades que existen, cómo articulamos todo esto en la vida parroquial. Por eso nos parece empezar comentando la importancia del Consejo Pastoral, ¿no? Por lo menos nuestro deseo de que tenga importancia el Consejo Pastoral de la parroquia. Es un consejo donde pretendemos que tenga representación toda realidad parroquial, desde grupos como Cáritas, liturgia, catequesis, catecumenado de adultos, pastoral de inmigrantes,
todas las realidades están representadas en este consejo. Y no solamente los grupos que se ubican en la parroquia, sino, por ejemplo, también el colegio de jesuitas, que forman parte de nuestra parroquia, también está representado en el consejo pastoral. Entonces, para nosotros esta plataforma es muy importante porque todas las actividades, todas las realidades, incluso el propio camino sinodal que hemos hecho en la parroquia, pues fue articulada y diseñada también desde el consejo pastoral. Por lo tanto, quisiéramos arrancar pues comentando la importancia de este consejo para nosotros, donde la autoridad, donde las iniciativas pues nacen y se determinan de forma sinodal, ¿no?, en la parroquia. En segundo lugar, la importancia también del Consejo de Economía, porque todas las obras, todas las decisiones económicas, todas las gestiones relacionadas con la economía pasan por el Consejo. Esto también es una forma de que todo se consensúe y se decida de forma sinodal. Y para terminar, las diversas comisiones parroquiales que existen, porque hay muchas comisiones. Digamos, en cada área pastoral hay una pequeña comisión. ¿Para qué? Pues para que todo lo que se vaya decidiendo, articulando en la parroquia, se haga de una forma sinodal. Entonces, bueno, pues todo esto es importante comentarlo. ¿Todo ello para qué? Ha dicho Garasi una clave importante. Al final, lo que pretendemos es que sea una parroquia abierta a distintas vocaciones, carismas y sensibilidades dentro de la Iglesia. Y para ello, todos los carismas, sensibilidades y vocaciones tienen que estar representados en los distintos órganos de gobierno, digamos así, de la parroquia o en los distintos ámbitos de la parroquia. Bueno, pues esta estructura es la que tenemos pensada y diseñada en nuestra parroquia. Bueno, y ahora queríamos un poco todo esto que hemos hablado, ¿no?, llevarlo a diferentes experiencias concretas de sinodalidad que hemos vivido en la parroquia, ¿no? Entonces, una de ellas sería un poquito, pues toda esta fase diocesana, ¿no?, que se hizo del camino sinodal, en el que trabajamos, pues con los cuadernillos que nos dieron desde la diócesis, ¿no? Entonces, en primer lugar, se hicieron varios grupos sinodales formados por las diferentes áreas de pastoral, ¿no? Pues especialmente destacamos 4 ahora. Una sería el Consejo Pastoral, del que ha hablado Miquel, ¿no?, que ahí también se trabajó, el grupo de catequistas, el de Cáritas y el grupo de jóvenes, ¿no? Pues en diversas reuniones se trabajó con el material este que os he dicho de los cuadernillos que nos dio la diócesis, ¿no? Y esto ayudó mucho, pues a todas las personas a comprender un poco qué es lo que era la sinodalidad y qué es lo que también nos pedía el Papa Francisco, y pues ver cómo veíamos también nuestra Iglesia. Y luego también se hizo una experiencia más comunitaria, que fue una convocatoria abierta, donde nos reunimos unas 50 personas más o menos en 2 sesiones aquí en la parroquia, ¿no? En la primera sesión profundizamos un poquito sobre el significado y el sentido de lo que era una iglesia sinodal, ¿no?, de lo que es una iglesia sinodal, y en la segunda sesión se trabajó por grupos el material diocesano, pues habiéndolo previamente trabajado individualmente también en casa. La verdad que fue una experiencia gozosa, ¿no?, que nos ayudó a encontrar algunas claves prácticas para nuestra parroquia, ¿no? Pues nos ayudó, a ver y a conocer la diversidad de grupos que forman parte de la parroquia, a conocer un poquito también y soñar una parroquia sinodal juntos. Entonces, pues fue la verdad que una experiencia muy buena y que nos ayudó bastante y nos sigue ayudando. Bueno, como ha comentado Garasi, esta fase diocesana pues fue toda una experiencia en nuestra parroquia, ¿no? Y yo creo que la gente pues le ayudó mucho a tomar conciencia de la importancia del tema de la sinodalidad. Es verdad que el concepto mismo, al explicar, pues se nos hace familiar, pero la palabra sinodal, pues a nivel parroquial, pues fue una palabra en un principio desconocida, que siempre ha existido, la importancia siempre está ahí, pero es verdad que como palabra pues no
no se había escuchado en nuestra realidad parroquial. Como segunda experiencia o buena práctica desde nuestra parroquia en torno a la sinodalidad, nos gustaría compartir también una experiencia. Nos ha hecho la presentación Manu Arrue y ahora esta experiencia también se la debemos en parte a él, porque fue un proyecto común que hicimos como parroquia con Manu Arrue. Quisiera hablar ahora de una experiencia que nosotros lo llamamos en su día experiencia práctica de reconciliación en vía a la comunión o unidad. ¿Qué significa esta experiencia? Bueno, pues antes de empezar el tema de la sinodalidad en la diócesis, incluso pues antes de proponer el Papa Francisco a las diócesis que iniciáramos el camino sinodal, nosotros como parroquia teníamos también una inquietud y era la siguiente. A nivel diocesano estábamos viviendo pues dificultades en torno a la comunión. Entonces nosotros decíamos, nosotros como parroquia, ¿qué podríamos hacer para contribuir a esta comunión entre las diversas sensibilidades y carismas que encontramos en la diócesis, que también existen en nuestra parroquia? Y desde ahí, iniciando una conversación con Manu, bueno, llegamos a la conclusión de que quizás algo podríamos hacer en la parroquia. ¿Cuál era el objetivo de esta experiencia? Pues crear conciencia, una sensibilidad de la necesidad de la comunión y de reconocernos en nuestras diferencias. Muchas veces creemos que el diferente es una amenaza y esto dentro de la sinodalidad pues es una realidad a trabajar, porque la sinodalidad nunca será posible si previamente no hemos aprendido a escucharnos y a respetarnos. Bueno, pues iniciamos una propuesta a nivel parroquial, especialmente fueron convocados los agentes de pastoral y logramos crear 7 grupos en torno a esta experiencia y cada grupo estaba formada por 10 personas. 10 personas que procedían de diversas áreas pastorales, incluso con diferentes sensibilidades, carismas y vocaciones. Entonces, pues fue una experiencia muy gozosa. Lo hicimos en 3 momentos diferentes con una metodología concreta que paso a comentar. Tenía 5 pasos. El primer paso era lo que me ha dado más paz cuando yo he vivido el tema de la comunión, el tema del respeto, el tema de aceptar al otro como diferente. En un segundo momento era lo que más nos ha dolido o lo que más nos ha desanimado en el tema de la comunión, en el entorno parroquial. En un tercer momento hacíamos una autocrítica, es decir, yo también con mis acciones, con mis pensamientos, ¿en qué no he contribuido en el tema de la comunión con los demás? Un cuarto momento era para hablar de mi esperanza, es decir, mirando al futuro, ¿cuál es mi esperanza en torno a la comunión? Y terminábamos con el tema del compromiso. El quinto paso era, ¿qué paso posible quiero dar yo? ¿A qué me comprometo yo en el tema de la comunión dentro de mi parroquia? Dentro de ese respetarnos mutuamente, de conocernos mutuamente y de reconocernos en nuestras diferencias. Bueno, pues como comenté, fue una experiencia muy gozosa. Nos sirvió también como un camino preparatorio a la fase diocesana del camino sinodal, pero yo creo que fue una gran experiencia porque ese sueño que tenemos que sea casa de todos requiere un trabajo previo de conocernos mutuamente, de escucharnos mutuamente y de reconocernos todos en la diversidad. Porque, como ha comentado Garasi, pues hay muy diversas sensibilidades en nuestra parroquia, muy diferentes. Pero yo creo que en este camino y con estos pasos hemos aprendido y estamos aprendiendo a respetarnos, a conocernos y a escucharnos. Sí, antes hablábamos, ¿no?, de lo mucho que ayudó esa experiencia, ¿no?, y de lo bueno que sería de vez en cuando poder incluso repetir y trabajar eso, ¿no? Bueno, pues otra de las experiencias sinodales de las que bueno, queríamos hablar era del albergue parroquial, ¿no? Bueno, pues hace unos pocos años yo creo que se pudo abrir más o menos después de la pandemia, ¿no? Eso es. Se abrió aquí un albergue en la parroquia. Bueno, hay una pequeña cocina aquí en la parroquia y luego
varias salas y un par de salas con literas, ¿no? En la que, bueno, pues intentamos también a través de este albergue estar abiertos, ¿no? Y poder acoger a personas que vienen de fuera, ¿no? Y así pueden conocer un poco, bueno, pues la parroquia, sentirla también como lugar de acogida y también, bueno, pues abrirnos también de esta forma al barrio, ¿no? Aparte de también acoger a gente de fuera, también, bueno, pues aprovechamos mucho el albergue, ¿no? Bueno, pues hay veces que desde la pastoral de inmigrantes se queda gente a dormir, hacemos diferentes actividades o convivencias. Luego todos los años, ¿no? Desde hace 3 años empezó a hacer una Pascua juvenil aquí con los jóvenes de la parroquia. Es que nos volvemos a juntar unas 30 personas y celebramos la Pascua, ¿no? También integrándonos a la Pascua que se vive en la parroquia, ¿no? Pero bueno, pues viviéndola de una manera más intensa aquí desde quedarnos a dormir y vivir toda la convivencia de estos días. Y eso. Como ha dicho Garasi, si queremos que sea casa de todos, pues los grupos que vengan a nuestra ciudad, los grupos que vengan a nuestro barrio, pues también que tengan su acogida en nuestra parroquia. Y yo creo que el estar abiertos, que también nos pide el espíritu de la sinodalidad, su espiritualidad, el estar abiertos, no solamente mirarnos hacia adentro, sino el saber acoger a los grupos incluso que no sean de nuestra diócesis, pues es una experiencia muy rica, muy bonita y, bueno, enriquecedora, ¿no? El estar abiertos también a la Iglesia Universal. Ahora en la JMJ también vamos a acoger, y ya tenemos grupos que proceden de Polonia, de Italia, de Francia. Bueno, pues eso también nos hace sentirnos Iglesia Universal, ¿no? El acoger a nuestros hermanos que puedan venir incluso de otros países. Como cuarta experiencia que nos ayuda como buena práctica a vivir esa espiritualidad sinodal en la parroquia, es lo que nos indicaban los materiales diocesanos que proceden también de esta propuesta universal de trabajar en la fase diocesana. Allí se nos hablaba de ser corresponsables en la misión. Entonces, una buena práctica que nos parece y que intentamos llevarlo adelante en la parroquia es la de, hemos llamado así, empoderar a los agentes de pastoral. Muchas veces podemos encontrar parroquias que tengamos el riesgo de personalismos, ¿no? Es decir, que en torno a una persona, pues todas las actividades siempre tengan que pasar su filtro, siempre tenga que estar encima de todas las actividades. En ese caso puede ser el párroco o otra persona. A nosotros nos parece importante es que al haber tanta riqueza de grupos en nuestra parroquia, que dentro de cada grupo nosotros tenemos que acompañar y ayudar a que allí mismo se ejerza un liderazgo con las personas que se responsabilicen en esos grupos, ¿no? Es decir, acompañar y ayudar a que se ejerza un liderazgo en los diversos grupos existentes dentro de la parroquia. Bueno, pues entonces esto tiene mucho de acompañamiento, ayudar a que los agentes de pastoral acojan responsabilidades, que tengan su protagonismo también en las decisiones, que cuando coordinemos o programemos algunas actividades pastorales, que sean ellos mismos los que programen, los que preparen, los que lleven adelante y que tengan ese liderazgo. Y yo creo que, bueno, poco a poco vamos caminando, ¿eh? No es fácil porque cuando se habla de clericalismo, pues puede ser ejercido por parte del sacerdote, pero también muchas veces por parte del laicado, pues también, bueno, pues que eso haga el sacerdote o que el sacerdote sea quien siempre ejerza ese liderazgo, ¿no? Pues creemos que esto es importante, pues ir un poquito acompañando a que cada grupo ejerza su liderazgo, ¿no? Entonces, bueno, estamos intentando, pero esta buena práctica nos parece importante en nuestra parroquia. Como quinta experiencia, ¿no? Bueno, llamábamos que intentamos, ¿no? Ser una parroquia abierta al barrio, ¿no? Y mencionábamos algunas de las actividades que hacemos, ¿no? Saliendo un poquito al barrio. Por ejemplo, todos los 24 de diciembre por la tarde solemos salir a cantar villancicos, bueno, pues por todo el barrio.
y allí también, bueno, pues hacemos ver e intentamos evangelizar también, ¿no? ese nacimiento de Jesús, ¿no? A través de las calles para que la gente, bueno, pues vea la importancia de ese día, ¿no? Luego también el día de la parroquia, bueno, pues somos la parroquia de San Ignacio, por lo tanto, el 31 de julio, bueno, pues solemos intentar salir un poquito para afuera, ¿no? Solemos hacer una Eucaristía, luego aquí estamos al lado de una plaza, de la Plaza Cataluña, y allí solemos hacer una cena popular en la plaza, en la que nos reunimos bastantes personas este último año. Y bueno, pues acabamos el año pasado con un cine de barrio, ¿no? En el que proyectamos la película de La Misión, y la verdad que fue una experiencia muy buena y que creo que ayudó mucho, ¿no? También a visibilizar y a hacer ver que también sabemos celebrar en las parroquias. Luego, bueno, pues 2 veces al año, el 1 de enero y el 20 de enero, ¿no? 2 tamborradas diferentes suelen venir, ¿no? Se les abre las puertas de la parroquia, ¿no? Y suelen entrar a tocar la tamborrada a la iglesia, ¿no? Donde tocan la marcha de San Ignacio. Y como última experiencia, hay más, pero no vamos a esto, ¿no? Tenemos la de Topagros, ¿no? En el que en conjunto con el Colegio de Jesuitas, ¿no? Las personas jóvenes, Cáritas, bueno, diferentes grupos de la parroquia, en conjunto con el Colegio de Jesuitas y con los jóvenes del Colegio de los Jesuitas, ¿no? Salimos a los supermercados de Gros a pedir comida y alimentos para Cáritas parroquial, ¿no? Y es una forma también de trabajar el servicio y la ayuda a las personas necesitadas, pues con los jóvenes y con las personas que participamos, y también que puedan ver a Dios, ¿no? En los necesitados y también en las personas que aportan y que dan alimentos a quienes lo necesiten. En sexto lugar, caminar juntos en la sinodalidad nos hablaba también del saber caminar con aquellos que llegan de otros países. Entonces, otra apuesta importante de nuestra parroquia fue el concienciarnos de la importancia de ayudar a la comunidad de inmigrantes a que vayan integrándose en nuestras comunidades cristianas, en este caso en nuestra parroquia de San Ignacio. Entonces, bueno, pues desde hace ya unos 7 años hicimos pues una apuesta fuerte por tener una pastoral de inmigrantes dentro de nuestra comunidad cristiana. ¿Con qué objetivo? Pues con el objetivo de ayudar a la comunidad de inmigrantes a que se vayan integrando en la vida de nuestra parroquia. La finalidad no era crear pastorales paralelas, sino que desde esta plataforma ayudarles a que se vayan integrando en nuestra comunidad parroquial. La verdad que está siendo una experiencia muy potente con la comunidad de inmigrantes. También en el material que estuvimos trabajando ponía que teníamos que estar abiertos también a acoger a las distintas confesiones, a dialogar con ellos, etcétera. Entonces, dentro de la comunidad de inmigrantes también hay personas donde están participando en diversas comunidades, por ejemplo, en la iglesia pentecostal o dentro de la iglesia protestante, pues en otras iglesias son miembros activos, pero también vienen a nuestra comunidad. Entonces, yo creo que esta pastoral de inmigrantes también nos está ayudando a acercarnos también a esta realidad tan importante en el camino sinodal. Entonces, bueno, pues la verdad es que está siendo un regalo, y es verdad que el objetivo que nos propusimos de ayudarles a integrar, ahora nos damos cuenta que dentro de por ejemplo, de la catequesis, pues tenemos catequistas que provienen de esta comunidad de inmigrantes. Dentro de grupos de oración también se van incorporando, es decir, poco a poco dentro de Cáritas también están ayudando, van introduciéndose y ya prácticamente integrándose de forma natural en nuestra vida parroquial, y está siendo un auténtico regalo. Luego, como séptima experiencia, bueno, queríamos hablar sobre el nuevo proyecto de comunicación que hay en la parroquia, ¿no? Se ha creado una nueva comisión en la que participan 5 personas, ¿no? Que están diseñando un plan de comunicación.
Se está creando una nueva página web. Estas 5 personas son las que están ahí al pie del cañón, intentando ver cómo hacerlo, ¿no? Pero bueno, con la ayuda de las demás personas que les van explicando cada pastoral en qué consiste o cómo va. Luego se encargan también del tema de que las redes sociales estén activas, ¿no? Porque hoy en día las redes sociales son una plataforma desde donde se puede dar a conocer o dar a ver, ¿no? A mucha gente. Y luego las distintas campañas de comunicación que está habiendo, ¿no? Pues se pretende y se quieren hacer camisetas, gorras, un nuevo logotipo, y en esas estamos. Para poder estar abiertos a la realidad y al mundo. Y terminamos ya pues con una idea que también venimos trabajando, ¿no? Iglesia de puertas abiertas. También esto ha salido mucho en la fase diocesana del camino sinodal, que tenemos que ser iglesia de puertas abiertas. Y esto nos abrió los ojos, sobre todo con una experiencia que hemos tenido en época de pandemia, donde nos concienciamos de la importancia de tener, pues en el confinamiento, nosotros decidimos no cerrar las puertas de la parroquia para poder atender las diferentes necesidades que había en ese momento, sea como banco de alimentos, gente que tenía problemas pues, de salud mental. Pues pudimos atender en ese momento, ¿no? Tuvimos las puertas siempre abiertas en todo momento y esto nos concienció de que si queremos que sea hogar para todos, que tenemos que intentar que nuestra iglesia esté, no siempre es posible en las 24 horas, obvio, pero cuanto más tiempo abierto esté, pues más posibilidades tenemos de acoger y de que diferentes personas puedan acceder a nuestro templo y a nuestra parroquia. Entonces siempre intentamos tener turnos de apertura con voluntarios. Siempre hay alguien en la iglesia acogiendo, en la sacristía, en la iglesia acogiendo pues a las diferentes personas que vengan a visitar nuestra parroquia. Y nos parece un concepto importante también, ¿no? Y le damos importancia al tema de la acogida. Tenemos diferentes experiencias. Una de ellas es una experiencia profunda, pues cómo hacemos la acogida en los funerales, ¿no? Tenemos pues todo un procedimiento de acogida cuando acceden personas, por ejemplo, que han fallecido un ser querido, pues quién les acoge, cómo les acoge, dónde les acoge, el espacio, el tiempo que les dedicamos a estas familias, etcétera. El tema de la acogida nos parece un punto importante. Por eso, pues en el tema de la sinodalidad, pues nos ha llevado a esta reflexión. Tuvimos también una experiencia muy bonita en Semana Santa este año por primera vez, que nos propusimos el tener las puertas abiertas desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche. Para eso pedimos voluntarios y la gente se implicó, ¿no? Y gracias a la participación de la gente, pues pudimos tener las puertas abiertas, ¿no? Desde las 9 de la mañana hasta las 11 de la noche siempre había gente acogiendo en la parroquia. Y para terminar, pues ya hemos cumplido 25 minutos, vamos a ser fieles al tiempo y decir que no todo es perfecto en nuestra comunidad. Hay dificultades en torno a la sinodalidad, en torno a la participación que estamos tratando hoy, ¿no? Hay dificultades. Dificultades que nacen desde nuestra condición humana. Hay dificultades personales muchas veces, hay conflictos, hay enfados, hay protagonismos, hay pues realidades que nacen en cualquier parroquia, en nuestra parroquia también. Lo que nos parece importante es no cerrar los ojos a estas dificultades, sino en todo momento estar atentos y en la medida que podamos cada uno desde nuestra condición, el acompañar estas fragilidades y estas dificultades que nacen pues, en nuestra parroquia, que existen, que son reales y que cada año tenemos que afrontarlos. Y terminar diciendo que nuestro deseo es que sigamos aprendiendo en este camino sinodal, pues sobre todo mirando a Jesús, que es el Maestro, y que en todo esto que estamos comentando, pues nosotros tenemos un grupo también importante de oración en torno a la palabra de Dios, y yo creo que tiene que ser pues el centro, las celebraciones eucarísticas, junto con este grupo de oración, para que podamos prosperar en todo esto de la sinodalidad. No sé si quieres decir algo más como despedida, ahora sí. No, la verdad que yo creo que hemos cumplido con el tiempo establecido y yo creo que más o menos lo que queríamos decir ya está
Ya está dicho. Pues gracias a todos y luego en el diálogo tendremos ocasión de dialogar. Y ánimo a los nuevos participantes. Bueno, pues eskerrik asko, zuen parte hartzeagatik. Ha sido hoy un gusto escucharos. Y ahora pues vamos a pasar a escucharos a vosotros dos, Pablo y Araceli, que nos contéis esa experiencia que tuvisteis de la asamblea parroquial de la Ventilla de San Francisco Javier, la parroquia de San Francisco Javier allí en Madrid. Bueno, pues cuando queráis tenéis la palabra. Muy bien, gracias. Os contamos. Bueno, en realidad la unidad pastoral no es una parroquia sino dos. Es la de San Francisco Javier y San Luis Gonzaga y otra parroquia que es la de San Ignacio de Loyola. Dos parroquias que están separadas por una cierta distancia, pero que el obispo les encomendó la de San Ignacio a los jesuitas y entonces se ha creado una unidad pastoral. Los barrios son distintos, tienen sus características. Desde la pastoral de la parroquia se trata de insertarse en el barrio, de dinamizarlo. Hay gente muy mayor. Concretamente en la parroquia de San Francisco Javier predomina la gente mayor. En la de San Ignacio, más bien los emigrantes, ¿no? Más bien emigrantes latinos, sobre todo. Entonces, bueno, hay unas dinámicas que hay que tratar de casar y al principio costó un poquito lo de hacernos tomar conciencia a todos que se trataba de una unidad pastoral, que no eran dos parroquias, una y otra, sino que constituíamos una unidad. Eso costó cierto trabajo. Entonces, bueno, pues de lo que se trata es de que estemos presentes en el barrio, que el barrio sienta que estamos aquí para un servicio, que estamos abiertos a todas las necesidades del barrio y a todas las personas, y en ese sentido creo que tanto en una parroquia como en otra la gente sí sabe que la parroquia es un lugar abierto. Bien, entonces comenzamos, vamos a ver, el proceso sinodal lo comenzamos anteriormente con lo que se llamó una feria de la unidad pastoral. Esto se hizo en la parroquia de San Francisco Javier porque es más grande, es mucho más amplia, y ahí se colocaron unos stands con todos los grupos parroquiales de la unidad pastoral, más bien de la unidad pastoral. Jóvenes, scouts, Cáritas, grupos de Jesús, etcétera, etcétera. Todos. Después se hizo con el fin de que se conociera hacia adentro y hacia afuera todo lo que la unidad pastoral hace. Esto abierto a todo el barrio, a toda la gente a la que viene a la parroquia o no, creyente o no. Estuvo abierta a todos. Se hizo en un ambiente muy festivo y yo creo que la gente lo disfrutó realmente mucho. Después se hizo también una encuesta en el barrio. Esa encuesta nos pilló con el confinamiento y bueno, luego se hizo a pesar de todo y los encuestados respondieron fundamentalmente, sobre todo, en insistir en la participación, en que creen que una mayor sinodalidad puede acercar más a las personas a la Iglesia. Digamos que a la unidad pastoral la aprueba en sinodalidad, pero no al resto de la Iglesia. Le ponía sus peros. Hablaban de mejorar la comunicación y la gobernanza, de liderazgo femenino y juvenil, de la inclusión de todas las personas diferentes, homosexuales, divorciados, etcétera, etcétera. Grupos temáticos, que se organizan grupos temáticos, que es necesario conocernos e encontrarnos y demás, y que sean las homilías en la Eucaristía de los domingos, de las 12, que sean homilías participativas. Eso se ha conseguido en gran manera. La dinámica de la Eucaristía de las 12 de los domingos es una Eucaristía totalmente abierta, totalmente participativa. Para eso se comenzó al principio invitando a muchas personas, a un grupo de personas a que subieran sentadas alrededor del altar. A la gente le costaba eso porque eso de ponerse frente a la asamblea como que les incomodaba un poco. Entonces lo que hicimos fue bajar el altar, la mesa, al centro de la parroquia y poner los bancos alrededor, en una especie de semicírculo.
para que la gente pues, esté cerca, esté presente, no tenga inconveniente en participar y demás. Bien. En cuanto a los materiales del sínodo, pues se trabajaron en los distintos grupos parroquiales, más 2 grupos que se formaron específicamente para eso, para trabajar en los trabajos del sínodo. Bien. Además, y con el fin de dar oportunidad a que muchas personas que no estaban en los grupos pudieran participar, lo que se hizo fue que a lo largo de 4 domingos, en la misa de 12, se entregaba a las personas una pregunta en un bolígrafo para que pudieran responder. Los temas eran sobre escuchar y tomar la palabra. Y las respuestas fueron asombrosas. Participó muchísima gente, incluso gente que no es habitualmente de esta parroquia, venía y participaba. El segundo tema para participar y compartir responsabilidades. Y ahí surgieron pues infinidad de cosas también, como que participar, que realmente exige un compromiso, que no se puede estar hoy sí, mañana no, asumir responsabilidades, pero no solamente las responsabilidades a nivel personal, sino que la parroquia también tiene que delegar en las personas para que puedan asumir responsabilidades. El tercer bloque era cercanía y diálogo con los intereses y preocupaciones de la sociedad. Ahí surgieron también pues, la necesidad de entablar relación con otros grupos, con grupos que no son de la parroquia, con grupos LGTBI. De hecho, durante la pandemia, un grupo Crismón, que no sé si lo conocéis, es un grupo de creyentes cristianos aquí en Madrid, se reunía a celebrar la Eucaristía en la parroquia de San Ignacio. Cuando los templos, por lo menos en un tiempo, estuvieron cerrados, ellos se reunían allí. Hablar del tema de las mujeres, hablar del tema de los problemas sociales, de los problemas de injusticia, de los problemas económicos, etcétera, etcétera. Salió todo eso en un barrio donde la gente es de un nivel sencillo, no son grandes personas que tengan una gran formación. Y el último bloque fue discernir y decidir. Para el discernimiento se hablaba mucho de que se implicaba mucho al Consejo Pastoral, que están representados allí todos los grupos de la parroquia, que se hablara, que se comunicara, que hubiera más comunicación, que era imprescindible la comunicación, no solo entre todos los grupos de la parroquia, sino también con el Consejo Pastoral, qué se va a hacer, qué se va a tratar, cómo se ha debatido, qué se ha acordado o no, etcétera, etcétera. Y luego, pues, discernir sobre lo que se decide o no, y si no solamente tomar una decisión, sino discernir si es lo mejor o no es lo mejor para la marcha de la parroquia y demás. Entonces, una de las cosas que fue muy importante, después de todo esto, las preguntas se fueron pegando en la pared, formando la silueta de una iglesia. Un poco para concienciarnos todos de que la iglesia la construimos entre todos. Se pegaron todas las papeletas con la silueta de una iglesia y luego los resúmenes de las preguntas, los resúmenes no se cogían al pie de la letra, se pegaban en un mural también en otra pared de la iglesia. Para que os hagáis una idea, esta es la silueta que se pegó que se formó con las papeletas. Entonces, digamos que la participación fue numerosa, fue incluso mayor de lo que podíamos esperar. La gente se implicó mucho y al final se celebró una asamblea a la que se invitaron a participar a grupos de distintos ámbitos. Asistieron un grupo ecuménico, representantes del grupo Crismón, el LGTBI, de Fe y Luz, que es un grupo de personas disminuidas, digamos, con diversidad funcional, Scouts, jóvenes, asociaciones de vecinos, etc. Participaron todos en la asamblea, todos tomaron la palabra. Después
se concretaron 4 áreas de trabajo para trabajar y profundizar. La formación se vería muy necesaria, la formación, porque hay personas que tienen buena voluntad pero no se sienten capaces. Entonces, creemos que la formación es importante, que hay que potenciarla y que hay que formar a las personas para que puedan asumir responsabilidades. El segundo bloque sería la comunicación y transparencia. La comunicación imprescindible. Para ello se habló también incluso de que se pusiera una urna o un buzón o incluso un panel donde la gente pudiera colocar sus sugerencias y que estuviera a la vista de todo el mundo. Otro bloque fue la acogida de la diversidad en todos los sentidos, diversidad sexual, diversidad religiosa, etcétera, etcétera. Y después la presentación de los espacios pastorales de la unidad pastoral. Se hicieron 4 stands y allí se presentaron estos bloques y a las personas que asistieron a la asamblea pues se les iba explicando en qué consistía cada uno, los resultados que se habían hecho y demás. Lo mejor de todo esto, desde mi punto de vista, en cuanto a la participación, el hecho de que tuviera acceso a la participación todo el mundo, no solamente los grupos, no solamente esto, lo otro, sino la gente que viene a misa regularmente y que se implicó y participó y mucho. A veces con dificultades, que yo apenas sé escribir, bueno, pues no importa, hágalo como sepa y si no, pues le ayudamos. La gente se veía en cierto modo entusiasmada, eso de que se le tuviera en cuenta, de que se les diera la oportunidad de opinar sobre diversos temas que quizá ni se atrevían siquiera a nombrar a veces, como pues yo que sé, la homosexualidad, los divorciados, los etcétera, etcétera, se sentían realmente, digamos que importantes, tenidos en cuenta. Eso es una cosa que hemos cuidado mucho en todo, y sobre todo en el grupo liturgia, aparte de otros grupos también, se trata de que en la Eucaristía de los domingos de las 12 participe el mayor número posible de personas y que son bien acogidos y bien recibidos, sean creyentes, sean no creyentes, en la situación civil o religiosa que están, da igual. Y se trata de implicarles en la participación y que se sientan. Y luego, pues en la formación también. Eso también se organizaron unas charlas de Biblia para formar al personal de la parroquia, pero resultaba un poquito difícil el nivel, digamos. Entonces, ese camino ha sido lo de la asamblea. Se hizo totalmente en un ambiente muy, muy serio pero festivo y se terminó saliendo al atrio, a la placita que hay junto a la parroquia, formando el logo de la unidad pastoral. Es una cruz en el centro con unos de color rojo y luego unos formando otros colores grises eran, y se hizo una foto desde arriba de la asamblea. Creo que Pablo os ha mandado el vídeo. Lo podemos poner si queréis. Si os parece, por el chat voy a poneros el enlace al vídeo y al manifiesto, porque yo creo que también es interesante. Este es el manifiesto, sí, que refleja un poco, resume el fruto de todo el proceso. Ponemos por aquí por el chat y así quien quiera, sí, pues lo puede ver y descargar incluso. Y también el vídeo final es un poquito largo, pero bueno, podéis saltar algún trozo que refleja un poco el día de la asamblea, la mañana de domingo en la que hicimos la asamblea, que comenzó con una Eucaristía, que fue la única de las 2 parroquias en la mañana. Este es el vídeo. Y que después de la Eucaristía pues generó esa dinámica participativa, el testimonio de estos grupos que decía Ángela, en donde los más jóvenes y adolescentes entrevistaban, preguntaban a estas personas que invitábamos de fuera del entorno parroquial
y luego ya la parte pues, de más festiva con ese gesto que hacíamos en la plaza de... El manifiesto recogió prácticamente las líneas más importantes que se habían destacado a lo largo de todo el proceso. Si os lo ha mandado Pablo lo podéis ver, pero realmente recoge todo aquello en lo que se insistió, muy sintetizado por supuesto, pero recoge de forma bastante clara todas las líneas en las que se insistió a lo largo de todo el proceso, de los grupos, de las preguntas durante la Eucaristía de los domingos y en general de todo. La verdad es que ha sido un proceso que nos ha enseñado cosas. Ha sido un aprendizaje bonito el que aprendemos a participar. No sabíamos participar en gran medida porque no tenemos trayectoria ni tradición, ni hay muchos espacios en donde ejerzamos esa participación de forma efectiva. Entonces, teníamos dudas, ¿no? Al principio, pues no sabíamos muy bien si la gente se iba a animar o no, si la gente le iba a rechinar demasiado. Pero bueno, ahí también es muy importante contar, hemos visto con un grupo motor de entusiastas, ¿no? Y ahí Ángela estaba también con otra gente. Y fue ese entusiasmo el que nos lanzó un poco a probar, ¿no? Y a decir, vamos a ver qué... Y sobre la marcha aprender, ¿no? Y realmente la gente respondió, como decía Ángela, de un modo inesperado, ¿no? No lo teníamos no estábamos tan seguros de que fuera a tener ese buen eco, ¿no? Esa buena recepción. Y ayudó mucho también a hablar en libertad. O sea, yo creo que una de las cosas bonitas fue la libertad que tenía la gente para expresarse, ¿no? Y lo recoge el manifiesto también, ¿no? Pidiendo pues, más presencia de la mujer, de los jóvenes, más transparencia, más... Se tocaron muchas cosas concretas de la vida de la parroquia, de la dinámica parroquial y también eclesial. Y también, como decía Gracia y Miquel, hemos visto dificultades, ¿no? Dificultades que tienen que ver, por ejemplo, nos ha resultado un poco difícil mantener el entusiasmo y la motivación, ¿no? A lo largo de un tiempo largo. Queríamos a lo largo de este curso pues, ir trabajando la cuestión laical, ¿no? Como la vocación laical pues, quizás es un modo más de concretar esa sinodalidad en la Iglesia, pero es verdad que luego el día a día pues nos va desgastando a veces ese entusiasmo, esa inercia de ganas de participar, de poner en práctica pues, mejoras y propuestas que se han dicho. Entonces, bueno, no es fácil a veces acompasar ese deseo de más con las fuerzas reales, las capacidades reales, los tiempos reales que tenemos. Y luego también que a veces nos da miedo la sinodalidad, porque supone embarcarnos en un proceso que tampoco sabes muy bien cómo va a ir ni en dónde va a terminar. Y eso a veces nos deja con susto, ¿no? Nos pone a veces un poco a la defensiva, nos deja, bueno, como decíais también, Garas y Miguel, el escuchar y acoger lo distinto no siempre es fácil. Nos movemos mejor en lo que conocemos, la gente que piensa más o menos parecido, que se entusiasma con lo mismo, pero el engranar un poco también posiciones un poco distintas no siempre es fácil. Y ahí vemos que bueno, pues también nos toca seguir aprendiendo. Sin embargo, yo creo que las diferencias, sobre todo cuando se piensa de manera distinta, cuando entre las personas que piensan de distinta manera hay aceptación, una cierta aceptación y una cierta acogida cálida, eso también se lima. Se lima porque aquí se ve en la parroquia, yo estoy aquí en San Francisco Javier, y personas que a lo mejor son más conservadoras, que no les gusta esto o lo otro. Cuando estás cerca de ellas y en un momento dado estás junto a ellas porque están pasándolo mal o simplemente te interesas por su vida, esa cercanía yo creo que lima muchas dificultades también a la hora de entenderse, a la hora de relacionarse. Bueno, aquí en la parroquia tenemos también un grupo de migrantes ecuatorianos, un grupo numeroso, que se llama Nuestra Señora del Quinche. De hecho, tienen aquí su Virgen, que la trajo un jesuita de Ecuador, Nuestra Señora de los Sin Papeles. Y ellos la cuiden a la parroquia y tienen su Eucaristía todos los meses, acuden a la Eucaristía de los domingos. Algunos están en los grupos de Jesús,
también, el Consejo Pastoral. En el Consejo Pastoral están representados todos los grupos de la parroquia también. Y se trata pues de eso, de que hay una presencia, que cada uno exponga y diga cómo se siente, qué propone, qué hace o no, y luego llevarlo al grupo. Lo que se pide es mayor comunicación, que sea de mayor difusión a todo y que se recurra también a las redes sociales, grupos de WhatsApp, además, para que la gente esté al tanto de todo. Bueno, pues muchas gracias por vuestra participación, que ha estado de lo más interesante, ¿eh? Sí, son dos experiencias con un deseo profundo, ¿verdad? De conseguir que, sí, la parroquia, todos los que viven en la parroquia y también hacernos visibles en los lugares donde estamos, no solo dentro, sino, ¿verdad? Fuera. Y además hay sí, muchas diversidades de personas y de grupos dentro de lo que habéis contado. Y luego, pues, los procesos que habéis ido llevando, pues, para que el personal participe, para que se sienta, sí, desde dentro. Y bueno, y eso no es nada fácil. Fijaros, vamos a tener un turno de preguntas. Son las 8:30 más o menos. Habéis acabado muy bien. Todavía no tenemos a ninguna pregunta, pero sí os voy a pedir que entre vosotros dos, como resulta que entre vosotros dos grupos, entre estas dos parroquias, habéis tenido cuestiones similares y cuestiones, a lo mejor os ha llamado la atención o quisierais sí, poner el punto o alguna pregunta a la otra parroquia, de lo que os ha ayudado o os ha llamado la atención o queréis profundizar un poco, porque un diálogo entre vosotros, que estáis a ese nivel de participación seria, igual a los demás también que estamos aquí nos puede ayudar. Además, luego ya recogeremos las preguntas, pero en un primer momento os planteamos eso. Miquel y Garasi, y a vosotros dos también. Si tenéis alguna cosilla que quisierais comentar, que quisierais preguntar, que os haya llamado la atención, pues fenomenal, que lo podamos ir haciendo. Yo así como por resaltar también, hay bastantes, pero en San Ignacio, por ejemplo, la última cosa que habéis dicho es dificultades, ¿verdad? Todo esto para llevar adelante y os habéis encontrado con algunas. A mí casi me daba ganas de decir, pues ya tenéis la comisión de resolución de conflictos, ya la tenéis en marcha. Sí. Y bueno, pues a vosotras en Aventilla, en San Luis Gonzaga y en San Ignacio, pues decía yo, jope, pues aquí todo el proceso que habéis puesto en marcha, primero es una feria y luego es una asamblea y luego hay que seguir con eso, ¿verdad? Pues desde luego es todo un proceso. ¿Cómo? ¿Quién sostiene todo eso, verdad? Sí, muy bien, pues, pero de lo que me llama la atención. Pero bueno, si queréis vosotros decir una palabra o un comentario a la otra parroquia, venga, comenzamos por ahí. Y luego ya tenemos, todavía no tenemos ninguna pregunta. O sea que vosotros adelante. Empecéis, San Ignacio, que habéis tenido tiempo así de escucharles. Bueno, sobre todo felicitarles pues por el proceso que han hecho en esa fase sinodal, ¿no? Mi pregunta sería un poquito esta, ¿no? O sea, nuestra inquietud como parroquia cuando iniciamos, bueno, pues todo el tema del proceso sinodal en nuestra realidad parroquial, nuestra inquietud fue esta, ¿no? De que este proceso no fuera meramente un debate de ideas, ¿no? O de un planteamiento de ideas utópicas, sino que fuéramos capaces de que todo lo que estábamos experimentando, no solamente con la fase diocesana, a mí el proceso que hicimos con Manu en torno a
a ese escucharnos mutuamente, el aceptar al diferente, nos preparó el terreno para el camino sinodal. Pero todo eso, al final, a vosotros, más allá de las expectativas que hayan generado, ese deseo de concretar, ¿no? Ya habéis dado unos ejemplos, habéis dicho lo de la Eucaristía, por ejemplo, el hacer participar pues, a más gente, ¿no? en la preparación de las Eucaristías, etcétera. ¿Qué 5 cosas remarcaríais un poquito que os han ayudado, os van a ayudar a encarnar en vuestra realidad, ¿no? Como experiencias, todo el proceso vivido. 5 o 3 o 2, o una. Sí, o sea, yo creo que hay un reto grande y al menos a mí era lo que más también me seducía de vuestro compartir, ¿no? Y en este sector también es un pequeño eco a lo que hablabais. Oíros hablar de las comisiones que habéis ido poniendo en marcha, los grupos de trabajo que habéis ido organizando, me parece que es como un gran reto, ¿no? Nosotros sí que encontramos a veces un poco de dificultad a la hora de involucrar a personas nuevas en el modo ordinario de participar, ¿no? Hay un grupo muy entusiasta y que ha estado pues, dedicando mucho tiempo y energía en todo este proceso, como decía Manu, de poner en marcha la feria, de poner en marcha la asamblea. Pero claro, luego dejar que eso aterrice, se concrete en el ritmo ordinario de una manera participativa, o sea, que no sea solamente el estilo sinodal para el trabajo sinodal, sino que sea un modo sinodal para todo lo que hagamos, es quizás como la pregunta del millón, ¿no? Como el tema más delicado, ¿no? Porque es verdad que tenemos también unas circunstancias que van como demandando energías para muchas cosas, ¿no? La situación social aquí es fuerte, es difícil, entonces ahí sí que tenemos a veces complicación para llegar a todo, ¿no? Bueno, la crisis de aquí se ha notado muy fuerte, las crisis sucesivas, entonces, bueno, pues se han volcado muchas energías también en la atención social, están llegando muchas personas de otros lugares, que llevan pues, una semana, 10 días aquí en Madrid, llegan a la parroquia, es un barrio que en ese sentido concentra a mucha gente que viene de Latinoamérica y que está como recién llegada y con una situación bastante crítica. Entonces, bueno, como que hay muchas como tensiones, ¿no? Saludables, porque es la vida, que a veces no facilitan el tomar la paz, tranquilidad y el tomarnos el tiempo para continuar participando, ¿no? Lo que compartíais nos daba luz, ¿no? El tomarnos el trabajo de generar grupos, de ir más despacio, de que la gente vaya apropiándose de las cosas, ese liderazgo que hablabais de más participación capilar, ¿no? Que se va. Yo quizás creo que ese es uno de los retos fuertes que encontramos, ¿sí? A mí un reto me parece también en esta parroquia concretamente es el de la formación de las personas. Yo creo que es necesaria una formación, eso es lento, personas muy mayores de cierta edad ya, entonces ahí resulta difícil. Crear ciertos liderazgos realmente no resulta fácil por las características del barrio, de los 2 barrios en concreto. Quizá al ser los inmigrantes que están llegando últimamente, sobre todo a la parroquia de San Ignacio, son como más emprendedores por la edad, porque son jóvenes, porque están más capacitados, quizás son más emprendedores en San Francisco Javier y más capaces de tomar iniciativas y de liderar ciertos aspectos que las personas de esta parroquia, que son gente fundamentalmente mayor. ¿Alguna cosita que les queréis comentar antes de alguna pregunta que hay por aquí? Vosotros, Ángela y Pablo, a Miquel y a Garasi. ¿Alguna cosilla que os gustaría preguntarles? Bueno, ya habéis empezado ahora también a decirles vuestra respuesta, pero por si acaso. No. Seguimos pensando. Hay una pregunta, por si era poco, resulta que ahora hay quien nos dicen de incluso
Bueno, se nos llama también a ser sinodales con las personas alejadas. Pregunta, ¿cómo llevar a cabo este caminar con las personas indiferentes a la realidad trascendente? ¿Tenéis alguna experiencia de eso? Bueno, yo creo que el hecho de intentar también salir afuera y hacer cosas fuera de la iglesia es una manera también de visibilizar, ¿no? Y hacer ver, ¿no? Porque muchas veces la gente que está más indiferente o que no conoce la realidad de las parroquias, ¿no? Tienen ciertos prejuicios que yo creo que es importante que se les vayan bueno, pues modificando, ¿no? Y al igual que no les podemos acercar a la iglesia para enseñarles realmente cómo es, ¿no? Pero sí que podemos salir nosotros y demostrar a través de nuestras acciones, a través de lo que hacemos y de cómo somos en nuestro día a día y a través de diferentes actividades que hacemos, ¿no? Que realmente bueno, pues la iglesia es mucho más de lo que muchas veces la gente puede llegar a pensar si no nos conoce. Sí, yo también, cuando Manu has preguntado alguna experiencia concreta, yo no destacaría ninguna experiencia así concreta, pero sí somos conscientes en nuestra realidad. Por ejemplo, yo muchas veces he pensado en esto, ¿no? O sea, la iglesia en salida, tenemos que estar en las periferias, pero muchas veces lo interpretamos en cuanto a la distancia geográfica. Es decir, como que yo tengo que salir de mi espacio para ir a no sé dónde a encontrarme con no sé quién, ¿no? Claro, nosotros somos una parroquia de ciudad, estamos en el centro, quizás en un pueblo pues la realidad cambia, pero nosotros como parroquia de ciudad y al estar en el centro, solamente acogiendo y bueno, pues siendo ese instrumento de acogida y de amor de Dios, intentemos serlo, que no siempre lo seremos, obvio, porque somos limitados, solamente acogiendo a los que nos vienen es mucho ya, y me explico. Poniendo realidades muy concretas. Tema albergue, pongamos un ejemplo. O sea, en el tema albergue nos han venido grupos, por ejemplo, que no son de iglesia. 10 jóvenes, por ejemplo, que nos han pedido, oye, ¿podemos pasar una noche en vuestra parroquia y tal? Se les acoge, se les acoge. Entonces, vienen aquí, se encuentran conmigo o con alguna persona más. Conmigo porque vivo aquí en la parroquia, según a qué hora llegan, pues les acojo yo. Pero también hay un responsable de albergue que se encarga de gestionar un poco el tema del albergue. Entonces, nacen un montón de diálogos. O sea, nosotros obviamente no les hacemos un anuncio explícito ni nada, simplemente les acogemos, les enseñamos los espacios. También muchas veces les invitamos a que suban al templo, que conozcan y vean la belleza de nuestra parroquia, porque incluso artísticamente pues tienen muchos elementos interesantes, ¿no? Entonces, desde la belleza también intentamos pues dar a conocer nuestra comunidad cristiana. Entonces, ahí se abre un abanico de posibilidades de diálogo, ¿no? Como dice esta pregunta, de cómo acercarles a la realidad trascendente, pues desde nuestro ser sencillamente. Somos quienes somos, acogemos con sencillez y humildad. Esta casa queremos que sea casa de todos y desde ahí todo lo que nazca. Ese es un ámbito interesante, el albergue. Otro ámbito interesante es en el torno al tema de funerales. O sea, nosotros más o menos al año tenemos 200 funerales, lo cual significa que acogemos más o menos a 200 familias, lo cual implica que esas 200 familias, pues quizás más del 70% muchas veces están al margen o son ajenas al mundo eclesial, al mundo de la fe, ¿no? Sí tienen sensibilidad, sí tienen, pero más bien son sus padres que han vivido la fe, sus padres que les han inculcado, pero están muchas veces lejos. ¿Qué es lo que hacemos en ese momento? Acoger el dolor, darles una acogida sencilla, cálida y estar abiertos a lo que ellos quieran dialogar, ¿no? Entonces, desde su realidad, desde sus inquietudes, les animamos y les acercamos pues a esa realidad que nosotros vamos a celebrar, ¿no? Que es desde la trascendencia, desde Dios y desde nuestra propuesta. Y así hay miles y miles de ejemplos, ¿no? Que podríamos dar, que es al final
estar atentos a lo que nos venga. ¿Alguna cosita que comentar sobre esto, Pablo y Ángela? Acogida normalmente cuando... Hola, Pedro. Buenos días. Buenas tardes, Ana, que sé yo. Espero que... Que pastoral de alejados prácticamente no tenemos, pero de hecho sí que, digamos que es como que se corre la voz de que las celebraciones, la acogida, el trato en la iglesia, pues es distinto, ¿no? Y hay gente que no se le ha visto nunca, que viene, que hablas con ellos, que los acoges y se sienten cómodos y se sienten bien y vienen a una celebración en la que no sabemos hasta dónde les llega, porque lo que intentamos en las celebraciones, por supuesto, es que las personas se sientan en iglesia, pero sobre todo que se sientan seguidores y seguidoras de Jesús, ante todo. Entonces, digamos que como que no les choca demasiado. Quizá quitar ese ropaje de ritualismo, hay a muchas personas a las que les ayuda a acercarse, por lo menos, si no a entender, al menos a sentirse cómodos, que ya es un paso, creo yo. Sí, ahí hay un reto grande, muy grande en esta pregunta, ¿no? ¿Cómo hacer este camino, ¿no?, con las personas que son más indiferentes al tema trascendente? Y eso nos habla también de una generosidad grande, o sea, en este contexto que os comentábamos, donde tenemos pues a veces bastantes como urgencias o demandas o situaciones, el dedicar tiempo a proyectos compartidos con personas que no son creyentes, pues alguien lo vería como un lujo, ¿no? Es decir, bueno, no os dais abasto con las cosas que hay de animar y llevar adelante en la unidad pastoral y os metéis en berenjenales que no tienen nada que ver con lo eclesial, pero que son cosas que tienen que ver en el barrio, con la asociación de vecinos. Y esa es una buena tensión, una buena pregunta. ¿Somos capaces de tener generosidad para embarcarnos en iniciativas que no son las nuestras? Bueno, ahí hacemos nuestros pinitos, intentamos tener presencias y sumarnos a estos proyectos más compartidos que van generando pues una superficie de contacto, de conocimiento mutuo, de confianza, poco fecunda, creo yo, o rentable desde una lectura. Bueno, pero al final estas personas se involucran en la parroquia, vienen a la parroquia, pues no, muchas veces no. Son personas que vienen de otros ámbitos ideológicamente a lo mejor más distantes, pero no por eso nos parece que es algo que tenemos que dejar de hacer, ¿no? En ese sentido hay un caminar con personas indiferentes o a veces más bien alérgicas a toda la narrativa o la cosmovisión nuestra, pero que nos parece importante apostar ahí, ¿no?, en la medida en que podemos también algo de nuestro ser y de nuestro tiempo y nuestra energía, ¿no? Y es cierto que no vienen y se involucran en lo comunitario así más confesional, pero sí que es verdad que hay una credibilidad, ¿no? Hay un reconocimiento de, mira, sois personas con las que se puede contar, sois personas a las que se puede acudir, con las que se puede, bueno, hacer proyectos compartidos, ¿no? Y me parece que eso es un signo muy humilde, muy pequeño, pero creo que habla de una trascendencia en ese fondo gratuito, ¿no?, a fondo perdido. En la asociación de vecinos, por ejemplo, sí que hay una grandísima sensibilidad social, y en ese sentido trabajan mucho por el barrio, se implican mucho, y que se esté presente de alguna manera con ellos, pues es una forma de sintonizar. Aunque, como dice Pablo, lo bueno es que vengan a la iglesia. Tampoco se trata de traerlos de la oreja, sino que noten que hay cierta cercanía y que se comparten pues muchas inquietudes. Sí, cuando os escucho, pues, no sé, a alguien para nosotros muy conocido se le ocurrió escribir la Fratelli Tutti, ¿no? Parece que el tema va por ahí, cómo crear fraternidad si a nosotros nos toca. Entonces, todo esto que estoy diciendo de crear confianza,
superficies de contacto, conocimiento mutuo, que podamos fiarnos a un proyecto compartido, pues eso es una gozada. Quiero decir, si en un barrio funciona así, bueno, pues aunque pues pensemos distinto, estemos en distintas organizaciones, pero si desde nuestro evangelio nos acercamos de esa manera y vamos creando esas redes de confianza, pues una maravilla, ¿no? Sí, no sé si... Claro, es que Jesús no dijo que todos tenían que ser iglesia, ¿no? Sino que la iglesia tenía que ser ese lugar que fermento en la masa, sal, a veces luz. Bueno, es fenomenal. Por ahí parece que cuando os escucho me sale, ¿no? Sí, a unos y otros. Hombre, alguna vez también te daría ganas de hacer esas jornadas de puertas abiertas, ¿verdad? Como hacen los colegios y otros, pero bueno, eso para otro día. Así como siguiendo adelante, sí, más preguntas no tenemos menos cuarto. Una última cosa con la que cada uno quisiera cerrar esta sesión y también, sí, no sé, sí, una palabra última que después de escucharnos se os ocurre. Solamente a mí, antes de daros la palabra, aprovechando, habéis hablado, claro, que esto es un proceso y hay que durar y hay que aguantar las dificultades y hay que mantener las esperanzas, ¿no? Y hay que seguir tomando decisiones, ¿eh? Entonces, como las dos parroquias, bueno, Miquel hasta da ejercicios, o sea que sí, o sea, son muy de espiritualidad ignaciana en ese sentido, y el discernimiento, ¿verdad? Y habéis hablado, esa palabra habéis empleado a la hora de tomar decisiones, ¿eh? Bueno, cómo sentarse, escucharnos, por dónde sentimos al espíritu en línea del concilio primero famoso aquel de Jerusalén y bueno, pues animaros en esa línea y animarme, claro. Yo también estoy metido en otras historias parecidas, ¿no? Recordar y animaros en esa línea. Pero bueno, las últimas palabras las vais a tener una parroquia y otra y con esto ya terminamos en un par de minutos o tres. A los que nos escuchan y desde vuestra experiencia de parroquia, ¿qué os gustaría desear, decir, recoger? Habría mucho, ¿verdad? Pero bueno, una. No sé, a mí se me ocurre que, un poco como comenzábamos hablando, a caminar se aprende caminando y a participar se aprende participando. Entonces, a mí me parece que lo más importante es no tener miedo o no dejar que el miedo que tengamos nos determine, ¿no? Nos venza o nos limite y condicione, ¿no? Entonces, yo creo que cualquier iniciativa que se pueda poner en marcha de facilitar la participación va a dar fruto, ¿no? Y tendrá dificultad o costará más o menos, pero también desenvolverá unas posibilidades y potencialidades que ahora no se ven, pero que luego van a funcionar, ¿no? Porque es lo que también a nosotros al menos nos ha pasado. Nadie podía imaginar al principio de todo lo que se fue desenvolviendo después, ¿no? Y en ese sentido es como muy bíblico, ¿no? Muy evangélico, esa capacidad de creer y de embarcarnos en algo que no sabemos, como dice Juan, ¿no? El Espíritu sopla donde quiere y nos lleva donde muchas veces no sabemos, pero esa es quizás también la experiencia más genuinamente creyente. Muy bien. Por San Ignacio, ¿alguna cosa os gustaría decir? A ver, Garasi, primero tú. Yo quería incidir, ¿no? en la importancia de acoger, ¿no? de que hagamos de la iglesia un hogar, una familia, ¿no? Que para mí eso es lo más esencial, ¿no? Tanto para la gente que está más lejos como para la gente que está dentro, ¿no? El poder sentir la iglesia como refugio, como lugar de descanso, de desahogo, de celebración, ¿no? Tanto para unos como para otros. Muy bien. Yo personalmente
hay una palabra que a mí me entusiasma y que nos invita siempre el Papa Francisco, ¿no? Que es el soñar. Y él siempre insiste que nunca dejéis de soñar. Y para mí el descubrimiento más bonito ha sido en todo este proceso y en toda esta experiencia parroquial, que el sueño es muy bello, pero cuando sueña solo una persona, en una parroquia el sueño es muy pobre. Pero cuando toda una comunidad sueña, es un sueño muy rico. Entonces, para mí el gran reto es cómo seguir ilusionando a la comunidad, ¿no? Cómo seguir animando a que la comunidad siga soñando, pero como comunidad. No que el párroco sueñe o no que una persona de la parroquia sueñe, sino que sueñe la comunidad. Y ahí uno se da cuenta de que el soñar en comunidad es fuente de creatividad. O sea, al final muchas de las cosas que nosotros hemos compartido no son ni de lejos idea del párroco o idea de un miembro del consejo, sino son ideas de toda una comunidad, porque ha aprendido a soñar juntos, ¿no? Entonces yo me quedo con esta idea de pedir a Dios de que nos siga ayudando a soñar juntos, porque cuando uno sueña en comunidad, caminamos a que el sueño de Dios sea también fuente de inspiración de nuestro sueño.